Listo. Vamos a grabarlo ahora mismo porque yo quisiera hacer como un símil entre crear un personaje y estar en un viaje. Porque este es como un viaje y cada uno, es como el que lo vive es el que lo goza y cada uno tiene sus maneras. Entonces hagámoslo andando, ¿sí? Y yo lo voy explicando y hágalo. Listo, va. Además, ¿sabes qué me gusta? Que es que yo ahora que estoy aprendiendo a manejar es como actuar. O sea, a uno le toca tal, pendiente, mete el clutch, le hace que no lo van a joder a uno, que no lo van a estrellar. O sea, entonces queda chévere como sí, ¿listo? Espérate. Freno de mano. No me va a quedar mal. Hágale. Listo. Pensar en armar un personaje quiere decir generar un viaje que es personal y particular. Uy, espérate, marica. Mejor no lo hagamos manejando porque nos comemos. Bueno, y cada uno lo vive como quiere. Yo particularmente monto o planeo mis personajes como si fueran parte mío. O sea, a mí no me funciona eso de que el personaje llega a mí, no. Todos los personajes soy yo, porque todos somos un poco asesinos, todos un poco somos vírgenes, todos, o sea, todos tenemos las características y yo creo profundamente en eso. Entonces yo lo que hago inicialmente es que busco en mí lo que voy a ponerle a ese personaje. Los personajes yo los construyo con mi emotividad, con mi corporeidad, obviamente con el juego del si mágico, si yo fuera, pero los pongo en mí. Yo además, o hace muchos años, tomé un taller con Isabel Torres. Pero ¿cuál es el problema si doy en una sola? Pero volvámoslo a hacer. Dejemos que el man pase. Es porque voy despacito y a la gente le gusta andar rápido. Pase. Eso. Usted les estaba contando. Es que el man tenía bueno. Yo, hace muchos años, tomé un taller con Isabel Torres. Y a mí, él se llama el actor festivo. Bueno, él siempre trabajó con el actor festivo. Y en ese taller él nos hablaba del gesto, el ademán y el movimiento. Y yo creí profundamente en esa técnica y es la que a mí me funciona. Porque lo primero que yo hago es montar la forma del personaje. Eso es lo primero que me imagino. Digo, ¿cómo va a ser él? Porque además creo que nosotros somos, particularmente, no sé, nuestra vida o nuestra existencia está relacionada directamente con cómo nos vemos y cómo somos físicamente. No más porque si no me va a estrellar. Listo. Vamos. Los personajes que yo construyo normalmente se presentan en lugares como estos o como este. Eso requiere de un manejo distinto de la voz y del cuerpo. El público lo ve por todas partes y por eso para mí es fundamental que sea muy claro el escorzo del personaje y que allí él pueda navegar en sus emociones. Es muy importante entonces el gesto, el ademán y el movimiento del personaje. Por ejemplo, en Bandoleros tengo una mujer que es una liberal y su gesto tiene que ver siempre con el peso en una de las piernas, con el pecho alto, un poco de picardía y ella siempre tiene un hombro más arriba que otro. Resolviendo eso del cuerpo del personaje, de sus gestos, de sus movimientos, empiezo a trabajar los subtextos del personaje. Para mí son muy importantes, más que el mismo texto, porque como el ser humano considero que uno no dice lo que piensa, no siempre, a veces genera problemas. Entonces empiezo a hacer como una partitura de esos subtextos de esos personajes y eso creo que es lo que me da la fuerza en la intención. ¿Cuál es la narrativa interna de cada personaje? Entonces voy a citar ejemplos. Todo el tiempo la mujer de Gangarilla está celando a su esposo y no lo hace de manera verbal, pero todo el tiempo está
está pendiente de que nadie lo toque, de que él no coquetee. Y esos son los subtextos que acompañan a este personaje. Todo debe estar justificado desde la actriz para el personaje, para que ella misma sienta que es real, que es vivido, que no puede ser de otra manera. Entonces yo justifico todo lo justifico, todo lo que le pasa de dos miradas. La actriz que la ve y ella que le pasa. Son como los dos lugares. Y bueno, luego que hago eso, obviamente todo esto se pone como en consideración, también con el director, no hay otra manera. Están las acciones, está mi emotividad, está todo. Y desde que empiezo a montar, me faltó decir, yo pienso en el público, porque yo hago teatro de calle. Entonces, mis personajes tienen esa característica. Tienen una voz para la calle, tienen cuerpos circulares, tienen una intención de atrapar al público que va caminando. Deben ser personajes muy fuertes. Fuerte no quiere decir agresivo, sino con una presencia fuerte. Y para lograr esa presencia fuerte tengo tres cosas que son fundamentales. Los contraimpulsos, el trabajar con los opuestos, porque digamos me ha dado la posibilidad de agrandar la imagen, y el trabajo de la voz justificada. Eso es como mis tres principios para hacerlo. Bueno, y aquí empieza lo de quitarle el freno de mano, que es tan importante. Quita uno el freno de mano, mete el cambio y despacitico. Después de que uno ya tiene esas cosas, empieza a probarlo. Y a probarlo es un asunto que solo las funciones y la escena te darán el cuerpo de ese personaje. Por ejemplo, textos que normalmente son en susurro, te das cuenta que no funcionan. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que justificar por qué ella en este momento, por ejemplo, no susurra, sino habla un poco más fuerte. Entonces, ese es como un trabajo final, donde yo creo que los personajes van cogiendo realmente vida y van agarrando como las características, y esas características tienen además que ver con lo que el público le ofrece al personaje, cómo recibe al personaje. O sea, un personaje no se logra para el estreno nunca, yo nunca lo logro. Después de muchas funciones, de probar y de ponerlo con el público a vibrar y a que resuelva todo lo que ocurre en la calle ese personaje, ahí el personaje ya está puesto en mi cuerpo, en mi emoción, en mi acción. Mi personaje debe ser capaz de paralizar todo lo que está ocurriendo aquí, generar la ficción del teatro y que todos puedan entender la historia y la intención que él tiene. Yo creo que esa es la manera en que yo los construyo. Como para terminar, decir que mis personajes son una revelación que yo me hago, son también el lugar donde yo pongo en juego lo que quiero como actriz, las técnicas, las dinámicas de movimiento. Para mí el entrenamiento es importante. Antes un poco entrenaba más el cuerpo y trabajar el desequilibrio. Sí, desequilibrar el cuerpo para los personajes, desequilibrar la escena, y es en ese momento del desequilibrio, por ejemplo, que yo creo que en la calle la gente logra agarrarse más. Entonces, así es que hago los personajes. Listo.